Martes 12 de mayo de 2020. Amigos y amigas, buenos días, bienvenidos todos a Telediario. Arrancamos una nueva jornada con fuerza y ánimo. En los siguientes minutos compartiremos información de Ecuador y el mundo y tendremos además varias entrevistas para hablar sobre distintos temas, entre ellos el inicio del semáforo amarillo para ciertos cantones del país, el escenario legislativo para la aprobación de la ley de apoyo humanitario y el pedido de ciertos sectores para reactivar, al menos parcialmente, las actividades comerciales aquí en la ciudad de Quito y en otros puntos del país. Gracias una vez más por acompañarnos. Revisamos los titulares. Bienvenidos todos. El Cantón Daule se convierte en la primera ciudad de la provincia del Guayas en pasar del semáforo rojo al amarillo. Las autoridades de esta zona del país tienen listo el plan de contingencia para contener la pandemia. Unidades educativas de la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, solicitan iniciar clases el 18 de mayo. Hasta la fecha, 8 unidades educativas fueron aprobadas. 13 personas han sido detenidas por la especulación de precios de alimentos e insumos médicos. La Intendencia de Pichincha realiza frecuentes controles. En Europa, varios países iniciaron con el desconfinamiento y la reactivación de la economía. Estrictas medidas sanitarias son las protagonistas de este proceso. Siete de la mañana, 2 minutos. Desde el surgimiento del SARS-CoV-2, o también conocido como COVID-19, miles de científicos alrededor del mundo buscan crear una vacuna o tratamiento para conseguir la cura para esa enfermedad. En varias partes del mundo se busca una vacuna o tratamiento contra el COVID-19, con el fin de dar esperanza a la humanidad y combatir la enfermedad. El Centro de Investigación de la Universidad de Oxford está muy adelante en el tema de vacunas y ya se ha probado exitosamente en animales, y esa sería una buena noticia, que probablemente a fin de año podamos tener una vacuna que podría contrarrestar esta pandemia. Principalmente los científicos exploran 3 líneas de investigación: los medicamentos antivirales, que afectan directamente a la capacidad del coronavirus para expandirse dentro del cuerpo; los medicamentos que pueden ayudar al sistema inmunitario; los anticuerpos, ya sea de sangre de sobrevivientes o fabricados en un laboratorio. Se están haciendo algunos ensayos clínicos a nivel mundial. De ellos se han probado algunos antirretrovirales, algunos fármacos que inhiben el proceso inmunológico, y tenemos entendido que se está implementando ensayos clínicos a nivel mundial, especialmente con drogas como lopinavir, con remdesivir, que aparentemente han logrado algo de beneficio para los pacientes, especialmente en estado crítico. Según el especialista en genética médica y genética molecular humana de Ecuador, César Pazimiño, para lograr la vacuna o tratamiento adecuado contra el coronavirus se necesitan de 3 fases. La primera fase es comprobar que el producto que tú has logrado obtener no es perjudicial para los individuos. Hay pruebas en animales cercanos al ser humano, y entonces una vez que se piensa que no tiene efectos sobre el ser humano, y incluso se puede probar en voluntarios, se pasa a la fase 2 y a la fase 3, donde se demuestra que efectivamente tiene utilidad en uno de los tratamientos que se esté desarrollando. Otra esperanza contra el COVID-19 son los anticuerpos. El otro estudio importante es el estudio de plasma. Ese estudio es todavía en fase experimental, se están reclutando muchos pacientes, y la idea es administrar anticuerpos a pacientes en estado crítico para ayudar a combatir el virus. Entonces, otra de las cuestiones que se está probando, por ejemplo, es hacer una molécula artificial que se pegue al virus, para que este virus no se pegue a las células humanas. Aunque aún no hay una fecha para tener la vacuna, se habla de que en agosto se podría estar cerca de una, pero sería hasta 2021 cuando podría empezar la distribución masiva. Las farmacéuticas dicen que tardan 10 años, 17 años en crear un nuevo fármaco.
pero se ha demostrado que el trabajo acelerado sí ha logrado hacer vacunas, por ejemplo, de forma eficiente y rápida. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Siete de la mañana, 6 minutos. La actualización de cifras del COVID-19 en el país, la reorganización de hospitales para atender pacientes con coronavirus, la ampliación de laboratorios para hacer pruebas del virus y el fortalecimiento del sistema de salud pública fueron algunos de los anuncios que dio a conocer el ministro de Salud Pública en el informe de emergencia sanitaria del día de ayer. Con corte 11 de mayo a las 16 horas, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, en cadena nacional, dio a conocer a la ciudadanía el informe gubernamental de la emergencia sanitaria en el país y confirmó lo siguiente. Existen 3.433 pacientes recuperados, 2.728 casos con alta hospitalaria, 7.073 con alta epidemiológica, 32.859 casos descartados, 29.509 casos confirmados y 2.145 personas fallecidas. Ceballos también informó que están reorganizando los servicios de salud con la designación de hospitales únicos para pacientes con COVID-19 y también para quienes requieran algún tipo de atención de otra patología. Se han destinado zonas de triaje y flujos de pacientes sintomáticos respiratorios externos en cada unidad operativa. Y también se han definido áreas para mantener aparte a los casos que son sospechosos de la enfermedad. Se ha aplicado el hisopado para obtener pruebas en tiempo real PCR a los profesionales de salud en coordinación con el INSPI, con la finalidad de obtener los resultados en el menor tiempo posible y poder reintegrarlos a sus funciones. En el país, el Ministerio de Salud cuenta con 7.266 camas de hospitalización a nivel nacional para atender afectaciones distintas a las del COVID-19. 1.755 camas de hospitalización, 363 puestos para unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. En la ciudad de Guayaquil, la capacidad hospitalaria es de 993 camas de hospitalización y 154 UCI. Emergencia y observación. Se dispone de 211 camas para pacientes COVID en hospitalización y 111 camas de puestos críticos en las unidades de cuidados intensivos. En el caso de la provincia de Pichincha, disponemos de 1.653 camas, 216 para hospitalización COVID y 59 camas en unidad de cuidados intensivos para adultos con la enfermedad. Asimismo, para dar frente a la pandemia y que existan más pruebas, ya se ha ampliado el número de laboratorios en todo el país. Contamos con 8 laboratorios públicos y 18 privados, 3 del INSPI, 8 de universidades públicas y privadas. También mencionó que se fortalecerá la atención médica para grupos prioritarios como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y ciudadanos con discapacidad mediante la asistencia del Sistema Médico del Barrio. Carla Arcentales, Medios Públicos. 7 de la mañana, 9 minutos, y en esta semana 3 de los 221 cantones del país cambiarán de color rojo al amarillo en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Autoridades y pobladores de los cantones de Daule en la provincia del Guayas, Palora y Santiago de Méndez en Morona, Santiago, deberán cumplir 9 puntos según los protocolos del esquema de semaforización. Son 3 cantones cuyas autoridades, amparadas en análisis de cada uno de los COE cantonales, han decidido avanzar en la nueva normalidad en el contexto de la emergencia sanitaria. Daule en la provincia del Guayas, Palora y Santiago de Méndez en Morona, Santiago pasarán a color amarillo. En los cantones amazónicos desde este lunes y en Daule a partir de este martes. Bajo el color amarillo, autoridades y ciudadanos de esos cantones deben acatar al menos 9 puntos que establece este color en el esquema de semaforización. En las instituciones públicas se retomará la actividad presencial con al menos el 50% del personal, priorizando la actividad del teletrabajo. En estas jurisdicciones, el toque de queda se reduce desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se autoriza el transporte urbano e interparroquial con una ocupación máxima de un 30%. Se incrementa la circulación vehicular a 2 días por semana según el último número de la placa,
se exceptúa el día domingo, donde se restringe toda circulación vehicular. En cuanto a las actividades comerciales, los locales comerciales podrán funcionar con un máximo del 30% del total del aforo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo el viernes pasado que para Guayaquil y Cuenca se aprobaron planes pilotos en los sectores de automotriz, industrial y de la construcción, que deberán aplicarse bajo el esquema de color rojo. De que quienes aprueben nuevos proyectos tienen también que considerar la posibilidad del cambio de semáforo para que el tiempo del toque de queda sea un tiempo que permita que las actividades se desarrollen durante más horas en el día, porque más actividades dentro de unas horas que siguen reducidas en el semáforo rojo podrían conllevar aglomeraciones. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, expuso que la ejecución de los proyectos pilotos en la industria pondrán a prueba la coordinación del sector y con ello avanzar cuando sea el momento a un cambio de color. Mantener el territorio del Cantón Cuenca bajo los conceptos establecidos para la semaforización roja en el periodo comprendido del lunes 11 al domingo 17 de mayo del 2020. En esta segunda semana de la etapa de distanciamiento, las demás ciudades y regiones del país mantienen la cotidianidad bajo el esquema de semaforización en color rojo. Javier Ceballos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 11 minutos. Y hoy, 12 de mayo, el Cantón Daule se convierte en la primera ciudad de la provincia del Guayas en pasar del semáforo rojo al amarillo. La reducción en la cifra de muertos, la baja en la curva de contagios con COVID-19 y un plan de salud para contener la pandemia son los principales ejes que maneja el municipio dauleño para entrar a esta siguiente fase. El Cantón Daule, la capital arrocera del Ecuador, cuya producción abarca el 60% de la gramínea a nivel nacional, se ha preparado para entrar en la fase del semáforo amarillo y reactivar su economía. Las pérdidas en el sector comercial bordean los 150 millones de dólares. Doña Marta Barahona tiene una floristería y ve con optimismo reabrir su local. El trámite que hice me di cuenta hay que hacerlo en el correo, porque ya pues desde marzo estamos cerrados. Ahora el operativo toque de queda empezará desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana. Para controlar la movilidad de los vehículos, porque ahora ya son dos veces que pueden utilizar la semana los vehículos. Tenemos 300 personal dispuestos para esta labor específica. El alcalde Wilson Cañizares fue uno de los primeros en ser contagiado por el virus. Con una profesión como médico y cirujano, confía en la transición del aislamiento al distanciamiento. Según los índices, las muertes por la pandemia han bajado y el mayor porcentaje de la población ya ha superado el COVID-19. Que suman más del 40% de ya personas que se contagiaron, de que padecieron la enfermedad y que al momento ya están sanos. Además, ya tiene un plan de contingencia. Implementado un nuevo centro de salud con atención las 24 horas del día, 2 clínicas móviles con atención 200 pacientes diarios. Hemos implementado un albergue con 40 camas y 70 tanques de oxígeno que no los teníamos la primera vez. Y estamos armados y preparados justamente para un posible brote, que no se va a dar si la ciudadanía toma conciencia de la responsabilidad de su salud y la de su familia. Los negocios que reaperturen deberán tener un salvoconducto laboral solicitado vía email a salvoconductolaboral@daule.gov.es. Los buses urbanos e interparroquiales y otros vehículos podrán circular de lunes a sábado solo con el 30% de su capacidad y según el número de placa. Los lunes, los que terminen en 1, 2, 3 y 4, martes 3, 4, 5, miércoles 5, 6, 7, 8, jueves 7, 8, 9, viernes 6, 9, 0, sábado 0, 1 y 2 y los domingos solo los que tengan salvoconducto autorizado por el COE Nacional. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 7 de la mañana, 14 minutos, y a esta hora nos acompaña el alcalde de Daule, en la provincia del Guayas, Wilson Cañizares, autoridad de uno de los 3 cantones del país que ha decidido pasar del color rojo al amarillo dentro de esta emergencia sanitaria. Alcalde Cañizares, buenos días, gracias por aceptar esta solicitud de entrevista. Buenos días, un saludo cordial para todos los ecuatorianos y especialmente los habitantes del cantón Daule. Muchas gracias, alcalde Cañizares, bienvenido a este espacio.
¿Es la mejor decisión la que toma hoy Daule para reactivar y retomar sus actividades, al menos parcialmente, desde este día? Bueno, el COE nacional considera 3 parámetros justamente para pasar del cambio del color rojo a amarillo. Estos son pues la disminución de la curva de contagio, la disminución de la mortalidad y el aumento de la cobertura de salud. Nosotros nos hemos esforzado para que esto se dé. Justamente hemos incrementado otro centro de salud con atención las 24 horas del día en convenio con el Ministerio de Salud. Hemos cedido las instalaciones de un centro municipal para que pueda atender las 24 horas. Hemos como municipio sacado digamos, al servicio de la ciudadanía 2 clínicas móviles. Hemos implementado un albergue con 40 camas a las cuales le hemos puesto tanques de oxígeno. Y no solamente que tenemos 40 tanques de oxígeno, sino que tenemos 70, gracias a la ayuda de la empresa privada y de la prefectura del Guayas. Entonces, hemos rehabilitado ambulancias, el cuerpo bombero compró 2 ambulancias más, el distrito de salud rehabilitó otra ambulancia, ahora no tenemos una, sino que tenemos 5. Hemos entregado miles de mascarillas a los ciudadanos como una herramienta de prevención, y hemos hecho una campaña masiva para que la ciudadanía se concientice de que justamente ellos son los responsables del cuidado de su salud y de su familia. Creemos que tenemos las condiciones como para cambiar el semáforo. Por mi parte, como cirujano, siempre he estado tomando diariamente, a través de 33 años, situaciones difíciles, decisiones difíciles, y esta, pues, si bien es cierto, es una situación difícil, pero que creo que estoy convencido que con la ayuda de Dios y con la ayuda de la gente de Daule, de los conciudadanos dauleños, vamos juntos a vencer esta pandemia. Alcalde, entendemos entonces que esta es la mejor decisión en este momento para el Cantón Daule en la provincia del Guayas, con esta reactivación parcial. ¿Cuánto estaba afectando esta paralización al Cantón Daule, a este cantón que ha registrado también un fuerte impacto por el tema del COVID durante estas últimas semanas? Mire usted que justamente en la provincia del Guayas, luego de Guayaquil, Daule era el cantón más afectado por los contagios. Pero debo indicarle también a la ciudadanía que nosotros tuvimos el pico máximo de muerte a fines del mes de marzo y la primera semana de abril. Y ya hemos pasado por esa situación. También tuvimos que nosotros como municipio armar una cuadrilla para levantar los cadáveres junto con la policía de sus casas, de las aceras, etc. Tuvimos que proporcionar cientos de cofres mortorios, muchos espacios de bóvedas, y sin embargo, pues como la vivimos esta realidad antes, lógicamente estamos saliendo en el tiempo previsto. Hay ciudades, hay provincias que recién están elevando la curva de contagio y lógicamente que ellos no podrán hacerlo. En el caso de Daule ya no es así. ¿Perdón? En el caso de Daule ya no es así. Escuchábamos en el reportaje que usted mencionaba que ya más del 40% de la población dauleña ha contraído el virus y eso ya presenta otro escenario. Correcto, precisamente nosotros comenzamos el contagio primero en la provincia del Guayas que en las demás provincias. Entonces, nosotros hicimos un estudio con unas pruebas rápidas, recorrimos todo el cantón, tanto rural como urbano, y la parroquia satelital La Aurora, y determinamos de que aproximadamente el 40% de la población ya ha presentado la enfermedad y que al momento están sanos. Ese es un dato importante para tomar esta decisión precisamente. Alcalde, esta decisión también se consultó con las otras alcaldías, con los otros cantones de la provincia del Guayas. Le pregunto esto porque entendemos que la ciudad de Guayaquil, que es una de las urbes más grandes del país, que está en la provincia del Guayas, concentra sin duda la presencia de muchos habitantes de cantones aledaños a la ciudad de Guayaquil. Hablemos del cantón San Borondón, del cantón Durán, del propio cantón Daule. Hay muchos dauleños que, si bien viven y son de Daule, pero hacen su día a día, su vida en Guayaquil. ¿Cómo evitar bajo esta realidad que mientras Daule está en color amarillo y Guayaquil, por ejemplo, que es una ciudad que congrega a muchos dauleños, sigue en rojo, la enfermedad no siga propagándose? Correcto. Bueno, antes de esta decisión nos reunimos varios alcaldes, como usted dice, Guayaquil, Durán, San Borondón y Daule. Justamente hicimos las estrategias
como para nosotros prepararnos para cambio de semáforo. En el caso nuestro de Daule, esos criterios o estas estrategias las acogimos y las pusimos en práctica inmediatamente. Yo como médico justamente me puse al frente de toda esta investigación que hicimos y nosotros en apenas 3 días realizamos 1.600 pruebas. En todo caso, para tomar una decisión, si bien es cierto, hay que coordinar con los vecinos, pero la decisión es nuestra, tampoco podemos detenernos porque justamente hay muchas presiones. Yo también estoy presionado por un sector de la población que quiere permanecer en rojo porque tienen miedo justamente, y hay otro sector importante de los comerciantes, de la gente que trabaja el día a día y con eso comen, que también quieren trabajar. En todo caso, la decisión en firme la hemos tomado nosotros como COE cantonal, independientemente de los demás cantones que hagan lo mismo o que no, porque no vamos a depender nosotros de nadie para tomar las decisiones que creemos que con mucho esfuerzo nosotros hemos cumplido. En este caso, si los demás no lo han hecho todavía, pues están en camino de hacerlo, pero nosotros creemos que nos hemos esforzado y hemos cumplido con los objetivos que tenemos y por eso que nos habíamos impuesto y por eso tomamos esa decisión. Nosotros al mismo tiempo, porque usted me preguntaba qué pasa con los vecinos, nosotros tenemos internamente un comercio. Internamente en nuestro territorio tenemos gente de la zona rural que está cultivando el cultivo de arroz y que está próximo a cosechar y que tiene que venir a la ciudad, venir a la cabecera cantonal a ver y a comprar bienes y servicios. Entonces, internamente nosotros podemos comer, podemos desarrollarnos, podemos trabajar, independientemente de pasar a otra ciudad vecina o a otra provincia. Pero internamente tenemos cómo trabajar y cómo cumplir con nuestras necesidades. No vamos a depender de los demás o de lo que hagan los demás, porque nosotros lo podemos hacer también dentro de nuestro territorio. Alcalde Cañizares, ¿no temen que esta decisión eventualmente que hoy la asumen finalmente dispare de nuevo el tema de los contagios, reactive de nuevo la pandemia en este punto del país? Bueno, por eso le decía, es una situación difícil, pero de todas maneras hay un gran sector que ya le dio la enfermedad y que está sana. Hay otro sector que por las muertes de los familiares, de los amigos, de los vecinos, se asustaron y tomaron justamente las precauciones. Usted recorre las calles de Daule y todo el mundo anda con mascarilla y eso es bueno, porque de alguna manera protege la mascarilla. Otro sector que nunca entendió y que se salió aún estando en rojo y que se sigue saliendo para hacer nada en la calle, esas personas no van a entender en una semana o en 2 semanas o hasta fines de mayo. Esas personas van a seguir actuando como lo hacen. Gran parte de esas personas que no entienden, ustedes saben que la crisis en el sentido del 80% del contagio es asintomático. De ese pequeño porcentaje, pues hay unos que presentarán síntomas y ese pequeño porcentaje más se complicarán. Pero para eso justamente nos estamos preparando con los tanques de oxígeno y con lo necesario. Tener o aspirar un hospital de 3er nivel sería lo ideal, pero eso cuesta mucho dinero y mucho tiempo, y no vamos a esperar 2 años tener el hospital para poder tomar una decisión. De acuerdo, alcalde. Yo quisiera insistir en este tema que es una realidad en su cantón, en su jurisdicción. Hay muchos dauleños que trabajan y hacen su vida diariamente en la ciudad de Guayaquil, donde lamentablemente también se registraron escenas muy dolorosas hace varias semanas por el tema del COVID-19. ¿Cómo enfrentar esa realidad con esta reactivación parcial del Cantón Daule? ¿Qué va a pasar con aquellos dauleños que tengan que ir a Guayaquil, eventualmente a exponerse al tema del COVID y regresar a su cantón? ¿Cómo manejar esta dinámica propia de la interacción de los distintos cantones en la provincia del Guayas? No va a pasar nada. Mire usted que los habitantes que viven en el sector de La Aurora y que tienen que, por lo general, trabajan en Guayaquil, ellos van a seguir sin trabajo porque Guayaquil está en rojo. Entonces no va a pasar nada, ellos continúan en rojo y lógicamente que los cantones vecinos eternamente no se van a quedar en rojo. Yo me imagino que la próxima semana también las condiciones les permiten cambiar el color. Entonces en esa situación no sé por qué se hacen lío la gente. Sí, al pasar a Guayaquil es porque Guayaquil también cambió el semáforo. Como siguen en rojo, no tienen para qué ir a Guayaquil. Sigan en su casa con teletrabajo, sigan en su casa cuidándose, que les ha dado buenos resultados. Usted mencionaba que tiene unas fuertes presiones, de un lado, preocupaciones ciudadanas
sobre el posible contagio de esta enfermedad, pero por otro lado también la necesidad y lógicamente la demanda de la gente, de las personas, de reactivarse, de trabajar, de obtener su dinero porque necesita vivir. Y esa es una realidad. 150 millones de dólares ha registrado solo en pérdidas del Cantón Daule. ¿Qué se espera con esta nueva etapa? Inicialmente hay objetivos de reactivación económica con cifras que ustedes se han marcado, se han trazado. Bueno, nosotros ahora pues, repartimos también las raciones alimenticias en el área rural. Vemos al recorrer el área rural que los cultivos de arroz están maravillosos, tan grandes, muy bonitos, verdes, y que hay otros que ya están poniéndose de color amarillo el cultivo de arroz. Eso significa que en 2 semanas ya nos preparamos para la cosecha de arroz. Daule es eminentemente arrocero, como usted mencionó. Claro. Y efectivamente, Daule vive y se desarrolla con la producción de arroz. Si nosotros estamos a 2 semanas de coger la cosecha, lógicamente que tendremos ingresos para nuestro desarrollo. Y por eso es la reactivación justamente comercial, porque la gente cuando tiene la producción, lógicamente tiene cómo comprar, cómo mejorar su casa, cómo alimentarse, cómo vestirse y cómo cumplir con sus necesidades. Entonces creemos que nosotros estamos preparándonos justamente para esa reactivación tan necesaria, porque de seguir así, la gente cada día no tiene que comer, el municipio no tiene recursos para mantener a tantos habitantes. Hemos apenas repartido 20.000 raciones alimenticias que no nos alcanzan ni para el 20% de la población. Entonces, y no podemos seguir en esa misma situación. Como ya la gran mayoría de las personas les dio la enfermedad, gracias a Dios salieron, como al caso mío también, sin mayores complicaciones, entonces creemos que es ya el camino para reactivar la economía y para seguir la vida, porque el virus no se va a ir. Tarde o temprano la gente va a salir y se va a contagiar o se va a poner en contacto con el virus. En todo caso, es la decisión de la ciudadanía que permanezcan en su casa, que solo salga a trabajar el jefe de familia y los demás continúen en la casa para evitar el contagio. La gente se va a seguir contagiando. La intención es que se contagie en una forma paulatina y no masiva para llegar a otro brote. De acuerdo, muchas gracias, doctor Cañizares. Gracias por la información. Gracias a ustedes. Muy gentil, gracias y también mucha suerte y muchos éxitos en esta nueva etapa que asume el Cantón Daule en la provincia del Guayas. Sin duda, esa decisión de la autoridad municipal, de la autoridad cantonal, atraviesa también por un fuerte compromiso ciudadano para evitar que la enfermedad finalmente se reactive, tome fuerza de nuevo y se propague. Así que es muy importante que la ciudadanía, sobre todo en este punto del país, en Daule, asuma esa responsabilidad para, con las medidas de protección adecuadas, retomar esta nueva fase de pasar de la luz roja, del color rojo, al color amarillo en esta emergencia sanitaria. 7 de la mañana, 28 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Siete de la mañana, 31 minutos. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. Los representantes del Comité Privado de Crisis y de Administración de Centros Comerciales de Quito y Guayaquil presentarán al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional un protocolo de bioseguridad para la reapertura de locales, con el fin de reactivar la economía de forma segura en esta etapa de distanciamiento. Los centros comerciales de Quito y Guayaquil esperan abrir sus puertas a la ciudadanía este mes de mayo con estrictos controles de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Para ello, presentarán en las próximas horas al Comité de Operaciones de Emergencias un protocolo de seguridad para la reapertura de los mismos. Es un protocolo para establecer orden, para regresar a las actividades con prudencia, el cual tiene que aprobar el piloto para que se pueda ya abrir el centro comercial como una prueba. Dependiendo del tamaño de cada centro comercial, se habilitaría un aforo del 30 y 50% con controles al ingreso y salida de visitantes. El distanciamiento de la gente dentro del local, el uso de máscaras dentro del local, la restricción del producto que tiene que venir desinfectado. Para mantener el distanciamiento social, el ingreso a cada centro comercial será con señalética y control de acceso vehicular. Aparte de eso, la fumigación permanente que se hace a los espacios comunales, en las tiendas también.
es encontrar el cómo sí para que se haga de la mejor manera, logrando el beneficio en el tema económico y precautelando con el más absoluto nivel de seguridad la salud de la ciudadanía. El periodo máximo de estancia por persona será de 120 minutos. El uso de ascensores será exclusivo para personas con discapacidad, embarazadas, mujeres con niños o adultos mayores. En cada elevador se permitirá el ingreso de 2 personas. No se permitirá el ingreso a personas con temperatura mayor a 37,3 grados. De tal forma que se abastezca a la población de sus necesidades sin tener que hacer filas demorosas, sin tener que estar en contacto con superficies. El sector productivo espera la aprobación del Comité de Operaciones de Emergencias para reabrir los centros comerciales. Las pérdidas son enormes. El país ha perdido alrededor de 11.000 millones de dólares. Solo el comercio en Quito pierde alrededor de 50 millones de dólares diarios. Santiago Tello, Medios Públicos. 7 de la mañana, 34 minutos, y Ecuador es uno de los países de América del Sur que más empleos ha perdido durante esta pandemia. Varios empresarios y emprendedores aseguran que el consumo de la producción nacional en este momento es fundamental. Según un estudio del BID, Colombia, Perú y Ecuador son los países donde más se perdieron empleos durante el COVID-19. 30% de los encuestados dijo que sus ingresos fueron inferiores al salario mínimo. Esta tendencia puede revertirse si más empresas, sean pequeñas o grandes, se mantienen abiertas. ¿Cómo? Privilegiando el consumo de bienes nacionales. Ayuda a esas familias ecuatorianas a poder tener trabajo. Realmente para nosotros eso es una gran iniciativa, porque así es como se saca adelante un país. Juntos Ecuador es el nombre de la campaña que el gobierno lanzó con el objetivo de priorizar el consumo nacional de productos y servicios. Todo lo que sea industria local se impulsará a través de esta campaña Juntos Ecuador, porque esa es la forma que sacaremos el país adelante. Hoy necesitamos preservar empleos, incentivar el consumo. Para los emprendedores es fundamental el apoyo de toda la ciudadanía para consumir productos que tienen detrás encadenamientos productivos. De las organizaciones de comercio justo, nosotros trabajamos o beneficiamos alrededor de más de 500.000 familias. Por lo tanto, el consumo responsable es fundamental para proteger los empleos en el país. A que la gente consuma lo nuestro, consuma lo nacional, está contribuyendo con el desarrollo del país, y también con la continuidad del sector productivo. Al llegar al supermercado, micromercado o a la tienda de barrio, lo primero es consumir productos nacionales, no solamente como un acto solidario, sino para apoyar juntos la reactivación económica del país. Elija lo nuestro. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 7 de la mañana, 36 minutos, y el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, Cristian Wally, nos acompaña esta mañana aquí en Telediario para conversar vía videoconferencia sobre esta propuesta de reactivación productiva del comercio que se ha presentado ya al Comité de Operaciones de Emergencia para que se dé paso a esta reactivación. Buenos días, señor Wally, gracias por acompañarnos. A ver, creo que tenemos un inconveniente. ¿Me escucha, señor Wally? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias, muy gentil. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, ¿por qué es necesario ya retomar las actividades comerciales? Escucho. ¿Me escucha ahí? A ver si vamos confirmando el audio. ¿Me escucha ahí? Señor Wally. Sí, le escucho bien. Muchas gracias. Sí, le escucho bien. Mire, yo creo que es importantísimo. Usted ha visto de las empresas, en el caso hemos trabajado, podido seguir trabajando, evidentemente a medio gas. Las empresas han tenido seguridad, los espacios en las líneas de producción, es decir, con el 50 que podrían en el teleco y alimento
Bueno, tenemos un inconveniente del audio. Lamentablemente no le escuchamos bien al señor Wally. Vamos a tratar de retomar esta conexión para poder contar con una buena calidad de video y de audio y poder retomar esta entrevista. Vamos a hacer una pausa y en breve esperamos superar ya estas dificultades a nivel técnico. Sigan con nosotros. Siete de la mañana, 40 minutos. Retomamos el espacio de entrevista con Cristian Wally, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. Ya hemos superado estos inconvenientes a nivel técnico y ya le escuchamos mejor, señor Wally. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, para entrar de lleno a la entrevista, ¿por qué es necesario retomar estas actividades de manera progresiva en el ámbito comercial? Mire, es evidente. Ustedes tiene ya 2 meses o más que estamos sin distribución. En el caso de la producción de alimentos ha sido un poco más fácil en el sentido que pudimos trabajar para abastecer a la población. Lo hemos hecho a un ritmo a la mitad de lo que se produce normalmente para poder respetar los protocolos de bioseguridad. Ajá. El problema ha sido en la distribución. En la distribución a donde varios centros comerciales, no centros comerciales, pero una parte importante del comercio, que son las tiendas, se han mantenido cerrados, más de un 50% se han cerrado. Y es un puesto importantísimo para abastecer la sociedad. Y hemos trabajado con varias organizaciones, con el municipio de Quito, por ejemplo, con el municipio de Guayaquil, para poder abastecer a las tiendas. Recién, hace unas 2 semanas, hemos empezado con una empresa grande del Ecuador a retomar una distribución del productor al consumidor. Y nos ha funcionado bien y vemos cómo se va. Pero veo otras ramas de producción, a donde, ¿qué me sirve arrancar la fábrica si es que no hay poder de ventas? Claro. Entonces, ahí está el grave problema. Y el otro es que estamos enfrentando, y usted lo ve todos los días, quizás no en el centro mucho, pero en los barrios marginales, la población está en la calle vendiendo, comerciando como si fuera un día normal. Hay un comercio clandestino, ¿no? ¿Perdón? Hay un comercio clandestino realmente en medio de este confinamiento. Clandestino, es el informal de siempre. Y a trabajar así vamos a terminar con un Ecuador totalmente informal. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo por toda la calidad de los productos que se expendan. Muchos son de contrabando. Entonces, ya no es un negocio normal. Entonces, lo que pedimos es que sí se formalice otra vez la distribución. Las empresas, usted acaba de ver el tema de los centros comerciales. Ajá. Hemos trabajado con las tiendas en el establecimiento de protocolos de bioseguridad. Lo están aplicando, usted lo ve, usted mismo cuando va a la tienda ya no es como antes. Yo creo que hay una responsabilidad que se ha establecido en esos centros de distribución, o esos puntos de distribución, puntos de venta, y creo que estamos en capacidad de manejar esa apertura de los comercios. Señor Wally, sí. Quisiéramos que nos pueda ampliar un poco sobre esta propuesta para la reactivación progresiva de la productividad en Quito, sobre todo. Esta es una iniciativa del Comité Privado de Crisis de la Ciudad Capital, que está encaminada, como usted mencionaba, al tema de retomar la distribución de los productos que se están produciendo, las actividades en las empresas, en las fábricas, en las tiendas, en los centros comerciales. ¿Cuándo aspirarían ya ustedes que esta propuesta que han presentado al COE Nacional
entre en marcha? ¿Cuándo sería necesario ya? ¿Y qué es lo que está previsto de acuerdo a este cronograma de reactivación que ustedes han planteado? Es necesario desde ayer es necesario. El problema es que hay indicadores que son impuestos para el COE en términos de contagios, en términos de muertos, en términos de ocupación de hospitales, y tenemos que bajar esos índices para poder tranquilamente empezar poco a poco a abrir el comercio. He escuchado de otras ramas como la automotriz, que ya tienen presentado protocolos para proyectos pilotos. La construcción ya está operando en muy pocos proyectos pilotos. Yo creo que estamos demostrando que sí tenemos una responsabilidad y una ética profesional. Entonces, lo que evidentemente nosotros esperábamos un aliviamiento esta semana Quito está declarado en rojo, luego se ha declarado rojo casi para todo el mes. No podemos seguir así. Tratemos de encontrar puntos de contacto. No queremos enfermar a la sociedad, pero respetando todos los protocolos de bioseguridad, tratar poco a poco ir abriendo el comercio más que nada. Señor Wally, la producción se puede hacer porque es en un ambiente controlado. Ajá. Le preguntaba esto porque el día de ayer precisamente hablábamos con el alcalde de la ciudad de Quito, Jorge Yunda Machado, y él mencionaba que el escenario para la ciudad de Quito, sobre todo durante este mes, no es muy alentador en cuanto a la presencia del COVID-19. Se esperaría que el mayor pico de contagio se registre durante este mes, en los próximos días, en las siguientes semanas, aquí en Quito. Frente a esta realidad y esta advertencia que ha hecho la autoridad municipal, ¿cómo pensar también en una conciliación de las actividades comerciales? Sí, no, es todo el equilibrismo que hay que hacer. Hay que jugársela entre la salud, es verdad. Por ejemplo, los hospitales, me contaron ayer que los hospitales de Quito están llegando poco a poco al tope de su capacidad. Con ese comité de emergencia hemos abierto unas 300 plazas para tratamiento de los enfermos en el Bicentenario. Yo creo que ya esto es un panorama que no es muy alentador, es verdad. Ahora, si usted quiere luchar contra ese contagio, hay que educar a la población. Ayer escuché al monseñor Espinosa contando lo que está pasando en las parroquias, en los barrios marginales. Es espantoso. Claro, lógicamente no existe el nivel de conciencia y de compromiso ciudadano para poder enfrentar de una manera adecuada la enfermedad, y eso es también un tema que atraviesa por el compromiso de la gente, que si necesita trabajar y quiere trabajar, lógicamente debe saber protegerse y cuidarse y acatar las normas de seguridad para evitar que la enfermedad avance. Y eso es la disciplina, estar consciente que usted es el vínculo de contagio y que tienen que tomar las respectivas precauciones con la mascarilla, con el distanciamiento, no armar fiestas. Nos contaban que el Día de la Madre, la serenata, fue una fiesta barrial. Entonces, no es así, y creo que vamos a destruir todo por unas poblaciones que no respeten absolutamente nada. Entonces, ahí está el llamamiento al señor alcalde, que pongamos orden en estos barrios para que dejen los otros poco a poco trabajar. Si no, vamos a terminar una sociedad totalmente informal y a donde no hay más respeto para absolutamente nada. Muchas gracias, señor Wally, por la información compartida en este espacio. Gracias a usted. Muchas gracias. Agradecemos a Cristian Wally, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, que también forma parte del Comité Privado de Crisis de la Ciudad de Quito y que ha presentado esta instancia al COE Nacional una propuesta para reactivar la producción y el comercio
en la capital. 7 de la mañana, 49 minutos. Vamos a revisar más noticias. Y los proyectos de ley de apoyo humanitario y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas tienen listos sus informes para segundo debate. En el caso de la primera norma, se incorporaron cambios en el aporte de los trabajadores que ganen desde $2.500. La ley de apoyo humanitario se tratará en pleno virtual el 13 de mayo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea tiene el informe para el segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario, en la cual se incorporan cambios en el aporte de los trabajadores que ganen a partir de $2.500. La tarifa básica es $137. El que gana, por ejemplo, $2.700, se le sube un porcentaje, es el 8.5% al excedente, o sea, a una cuota de $150. Además, se añadió un cambio para incluir un impuesto del 2% a los bienes de las sociedades y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales. Sin embargo, la bancada de Creo considera que no es viable esta modificación. El artículo 135 de la Constitución da la potestad exclusiva al presidente de la República de crear o suprimir impuestos. No puede la Asamblea crear impuestos. Imagínense que un legislador el día de mañana diga, quiero subirme el IVA del 12 al 15%, eso no está permitido para nosotros. Se han mantenido aspectos como el hecho de que no se aumenten los valores de los servicios básicos. El Ministerio de Educación deberá definir el porcentaje de ayudas económicas que deberán otorgar a los estudiantes de los centros de educación particulares, fiscomisionales y municipales. Se prohíben los desahucios hasta 60 días después de levantada la emergencia y los arrendatarios podrán acogerse a la suspensión del pago de alquiler siempre que cancelen el 20% del valor pendiente de arriendos en caso de locales comerciales, mientras que la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas ya tiene convocatoria para este 12 de mayo a las 17 horas y el informe para segundo debate se aprobó con 8 votos afirmativos. Se aclara el artículo referente a la autonomía financiera de la Seguridad Social y de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí está clarísimo que son fondos de estos gobiernos autónomos centralizados, pero también de la seguridad social, que son autónomos y que gran parte, porque no todo, gran parte es de los aportantes. Entonces, eso es a lo que nosotros nos hemos inclinado. Y se explicó el destino del Fondo de Estabilización que provendrá de los excedentes de los recursos naturales no renovables. Esto es lo clave, garantizar la estabilidad económica y sostenibilidad de las cuentas públicas y capacidad de ejecución de ingresos y educación y salud. Porque de lo contrario vas a tener un fondo que no tendría, porque como nos llegó a nosotros la propuesta, tenías como que hacer un cepo y después para pagar algo de emergencia, cuando aquí nosotros estamos poniendo clarito que puede ser exclusivamente para educación y salud. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 7 de la mañana, 52 minutos, y el asambleísta por Creo, Fernando Callejas, se encuentra con nosotros vía videoconferencia para conversar sobre el segundo debate del proyecto de ley de apoyo humanitario que se realizará el día de mañana a través de un pleno legislativo virtual. Buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Un saludo cordial a todos los televidentes. A las órdenes. Muchas gracias, asambleísta. Bueno, ¿cómo se presenta el escenario legislativo para la aprobación ya en segunda instancia de esta propuesta de ley de apoyo humanitario para enfrentar la crisis desatada por el COVID-19? Bueno, el bloque de Creo hemos tenido una posición muy clara y contundente en el sentido de que aquellas personas que más tenemos, me incluyo obviamente por ser asambleísta, por tener un salario de sobre $4.000 mensuales, podemos aportar. Y eso es lo que nosotros propusimos, que personas que tengan ingresos sobre los $4.000 mensuales, más o menos $50.000 anuales, aporten de una manera significativa para poder generar este fondo de ayuda humanitaria. Eso no fue aceptado en la comisión. Nosotros hemos presentado un informe de minoría. Veremos qué es lo que pasa, porque además tampoco estuvimos de acuerdo con que se grave más y nuevamente a empresas que en este momento lo que necesitan es una ayuda por parte del gobierno nacional para que estas empresas se reactiven. Y un factor más, si me permite, por favor. Que
en el bloque de Creo tampoco estamos de acuerdo con que se siga pidiendo aportes y esfuerzos al sector privado y desde el gobierno nacional no se haga lo que realmente tienen que hacer para poder disminuir ese enorme gasto fiscal que es lo que tiene realmente asfixiado a los ciudadanos ecuatorianos y a la economía del país. Ahora, frente a lo que usted me ha dicho, ¿cómo se presenta ese escenario en el Poder Legislativo para dar paso ya finalmente en segundo debate a esta propuesta de ley? ¿Se tomará una decisión en la Asamblea Nacional o eventualmente esta propuesta del Ejecutivo entrará por el Ministerio de la Ley? Bueno, mire, de lo que se conoce y de lo que hemos podido determinar en la Comisión de Desarrollo Económico, en comisión en la que yo también estoy como miembro de esa comisión, parece que hay una concordancia entre ciertos asambleístas independientes, los asambleístas de Alianza País y los asambleístas de la Revolución Ciudadana para aprobar la ley en los términos que se ha mandado el informe de mayoría. En todo caso, hay algunos temas con los que no estamos de acuerdo y no podemos estar de acuerdo, como por ejemplo, haber enviado esa disposición transitoria 15ª, en donde se daba poderes prácticamente omnímodos al SRI para que sin cumplir la normativa legal y los procesos que deben cumplirse en cuanto a determinar pagos a contribuyentes que no hayan cumplido con el Estado ecuatoriano, podían entrar a tomar medidas extraordinarias que no están contempladas en la ley. Eso se tuvo que rectificar y se llamó a una sesión extraordinaria para poder cambiar eso, pero eso demuestra que realmente tras bastidores hay personas que quieren y persiguen generar el caos en el país y eso no está bien. Ahora, ¿qué es lo que se ha decidido para este informe de segundo debate en torno al manejo de la cuenta especial de apoyo humanitario? ¿Cómo se reforzará el manejo de esos recursos? ¿Qué garantías hay de que esos recursos que entren a ese fondo finalmente se puedan manejar y destinar a los propósitos que realmente con los que fueron creados y evitar que finalmente la corrupción, los intereses, los apetitos de ciertos sectores aprovechen de este tipo de fondos? Sí, mire, en todo caso, esta parte es muy importante porque en la comisión nosotros debatimos ampliamente y se determinó que este fondo de ayuda humanitaria tiene que ser exclusivamente para ese propósito. Primero, para poder enfrentar con mayores recursos a esta pandemia sanitaria que realmente ha azotado al Ecuador y especialmente a ciertas regiones de la patria de manera muy grave. Y luego también para asistencia social, para dar alimentos, por ejemplo, a ciudadanos que necesitan esta colaboración y eventualmente también pensar en la reactivación especialmente de las pequeñas empresas. Pero mire, usted está topando este tema de la corrupción y efectivamente el propio presidente de la República había planteado y nosotros en la comisión obviamente vimos esto con buenos ojos, que se genere una veeduría ciudadana. Por favor, no es que esa veeduría ciudadana o ese comité de personas civiles ajenas al gobierno van a manejar los recursos de ninguna manera, pero van a velar porque esos recursos se usen efectivamente para lo que deben usarse y no como sucedió lamentablemente en el terremoto de Manabí en el año 2016, que esos recursos que nuevamente los ciudadanos ecuatorianos aportamos con generosidad, porque así tenía que ser, se malgastaron en la corrupción y no todo, pues obviamente, pero en la persona que fungía de secretario de la reconstrucción, algún nombre que en este momento no me acuerdo, está fugado del país. Entonces la corrupción tiene que ser combatida frontalmente y en eso hay que decirlo, el gobierno nacional no está haciendo su labor, no está cumpliendo con lo que fue su propuesta, porque tan grave como la pandemia sanitaria y la crisis económica que vivimos ahora en el Ecuador es la pandemia de la corrupción. Y ahora mismo estamos viendo asombrados cómo, aprovechándose de esta gravísima crisis que vive el Ecuador, hay ciertos pícaros, hay que decirlo así, pícaros ladrones que quieren robar y pretendieron robarse los dineros de los ecuatorianos. Esto no puede continuar. Claro, y eso es lo que aspira también la ciudadanía, los ecuatorianos, que si tenemos que aportar frente a esta emergencia, que al menos esos recursos económicos que los ciudadanos y que las empresas aporten sean manejados con transparencia y muy alejados de intereses
relacionados a actos de corrupción. Hoy también se analiza en segundo debate esta propuesta de ley de ordenamiento de las finanzas públicas. También, ¿cómo se presenta brevemente ahí el escenario asambleísta? Bueno, yo creo que esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas es una ley muy importante. El bloque de Creo tiene una posición clara y definida. Efectivamente, tenemos que ordenar las finanzas públicas, porque hay que decirlo, en base a esta autonomía de la que gozan, y está bien que así sea, ciertas instituciones, gobiernos autónomos descentralizados, seguro social, etcétera, se han cometido una serie de abusos y barbaridades. Entonces deben haber normas que establezcan ciertos claros caminos para que los recursos públicos sean bien utilizados. ¿Cómo es posible, pregunto yo, que en ciertos gobiernos autónomos descentralizados el alcalde sea el que, o el prefecto sea el que prácticamente decide sobre los fondos sin ninguna norma, sin ningunos parámetros justos para que, por ejemplo, esos recursos que reciben del presupuesto general del Estado, a más de lo que ellos mismos perciben a través de los impuestos que se cobran en las jurisdicciones, sean ocupados en asuntos prioritarios: agua potable, alcantarillado, disposición final de desechos sólidos, tratamiento de aguas residuales, y no en farras y fanfarrias que no hacen pues bien a la población. Entonces está bien, y nosotros como bloque de Creo apoyamos ese ordenamiento de las finanzas públicas, porque es importante, es necesario que los ciudadanos, que las instituciones públicas tengan parámetros a través de los cuales tienen que manejar los sagrados recursos de los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Callejas, por la información. A las órdenes, muchas gracias a usted. Gracias, agradecemos al asambleísta por Creo, Fernando Callejas, por ofrecernos brevemente un panorama en el ámbito legislativo frente a las dos propuestas de ley planteadas ya días atrás por el Poder Ejecutivo y que tendrán que ser analizadas y aprobadas en el transcurso de este día, la de ordenamiento de finanzas públicas y la ley de apoyo humanitario el día de mañana en pleno virtual. 8 de la mañana, 1 minuto. Y antes de dar paso a Sofía Montoya en nuestro segundo bloque de noticias, les compartimos con ustedes más saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Que tengan un buen día. Les doy un consejo sano. Cuando salgan a la calle o estén en su casa, el distanciamiento social es muy importante, porque el coronavirus se propaga a través de gotas de saliva expulsadas por su boca y nariz cuando toses y estornudas. Gotas que caen a la superficie o a las personas que terminan contagiándose. Por eso les recomiendo 2 metros de distancia de persona a persona. También podemos protegernos utilizando gafas, mascarillas y guantes, y desinfectando nuestras manos y nuestros zapatos. Cuídate y cuida los tuyos. Quédate en casa, esa es la mejor medicina. Cuídate, lávate las manos, protégete. Dios quiera muy pronto volver a vernos, abrazarnos y a reírnos felices. Tengan un feliz día, mamitas. Y recuerda, quédate en casa. Un abrazo de gratitud, un abrazo de fortaleza a todos los guerreros de la salud que día a día luchan por salvar vidas en esta dura batalla, a policías, militares, al gobierno y ayudas internacionales que nos han brindado su apoyo en esta pandemia. Debemos usar las mascarillas, alcohol, gafas. También debemos de mantener un aislamiento social y una distancia 1,5 metros. En caso de ir a una farmacia o a un supermercado, a este virus le ganamos todos. Gracias.
Amigos, muy buenos días. Así empezamos esta emisión de noticias de Telediario, repasando los hechos más destacados de Ecuador y el mundo. Muy buenos días. Desde el surgimiento del SARS-CoV-2 o COVID-19, miles de científicos alrededor del mundo buscan crear una vacuna o tratamientos para conseguir la cura para esta enfermedad. Veamos. En varias partes del mundo se busca una vacuna o tratamiento contra el COVID-19, con el fin de dar esperanza a la humanidad y combatir la enfermedad. El Centro de Investigación de la Universidad de Oxford está muy adelante en el tema de vacunas y ya se ha probado exitosamente en animales. Y esa sería una buena noticia que probablemente a fin de año podamos tener una vacuna que podría contrarrestar esta pandemia. Principalmente los científicos exploran 3 líneas de investigación. Los medicamentos antivirales, que afectan directamente a la capacidad del coronavirus para expandirse dentro del cuerpo. Los medicamentos que pueden ayudar al sistema inmunitario. Los anticuerpos, ya sea de sangre de sobrevivientes o fabricados en un laboratorio. Se están haciendo algunos ensayos clínicos a nivel mundial. De ellos se han probado algunos antirretrovirales, algunos fármacos que inhiben el proceso inmunológico y tenemos entendido que se está implementando ensayos clínicos a nivel mundial, especialmente con drogas como lopinavir, con remdesivir, que aparentemente han logrado algo de beneficio para los pacientes, especialmente en estado crítico. Según el especialista en genética médica y genética molecular humana de Ecuador, César Pazimiño, para lograr la vacuna o tratamiento adecuado contra el coronavirus se necesitan de 3 fases. La primera fase es comprobar que el producto que tú has logrado obtener no es perjudicial para los individuos. Hay pruebas en animales cercanos al ser humano y entonces una vez que se piensa que no tiene efectos sobre el ser humano y incluso se puede probar en voluntarios, se pasa a la fase 2 y a la fase 3 donde se demuestra que efectivamente tiene utilidad en uno de los tratamientos que se esté desarrollando. Otra esperanza contra el COVID-19 son los anticuerpos. El otro estudio importante es el estudio de plasma. Ese estudio es todavía en fase experimental, se están reclutando muchos pacientes y la idea es administrar anticuerpos a pacientes en estado crítico para ayudar a combatir el virus. Entonces, otra de las cuestiones que se está probando, por ejemplo, es hacer una molécula artificial que se pegue al virus para que este virus no se pegue a las células humanas. Aunque aún no hay una fecha para tener la vacuna, se habla de que en agosto se podría estar cerca de una, pero sería hasta 2021 cuando podría empezar la distribución masiva. Las farmacéuticas dicen que tardan 10 años, 17 años en crear un nuevo fármaco, pero se ha demostrado que el trabajo acelerado sí ha logrado hacer vacunas, por ejemplo, de forma eficiente y rápida. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Ocho de la mañana con 8 minutos. Mediante decreto ejecutivo 1047, el presidente Lenín Moreno aclaró el alcance del decreto 1041 que dispuso la reducción de sueldos del presidente de la República, vicepresidente, ministros y viceministros. En el documento hecho público este lunes, Carondelet aclaró que la disminución del 50% de salarios será mientras dure la emergencia y no afectará a las demás escalas salariales del sector público. El documento emitido este lunes firmado por el presidente Lenín Moreno contiene un alcance que aclara el ámbito de aplicación de la medida de reducción en un 50% del sueldo del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros de Estado. El decreto ejecutivo 1047 hace 2 precisiones respecto a esta disposición contemplada en el decreto ejecutivo 1041 del 8 de mayo pasado. El primero hace referencia a que el aporte de la mitad del salario se realizará en el periodo comprendido desde el 8 de mayo del 2020 hasta el 24 de mayo del próximo año.
encarga al Ministerio de Finanzas determinar los instructivos necesarios para aplicar la retención del porcentaje del salario establecido exclusivamente para los 4 niveles jerárquicos antes mencionados. El documento presidencial aclara además que este aporte con el 50% del salario del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros no implica una disminución de las escalas salariales del sector público, de la función ejecutiva ni de las otras funciones del Estado, que establecerán de manera independiente el ajuste para aportar en esta crisis. Javier Ceballos, Medios Públicos. Mientras los proyectos de ley de apoyo humanitario y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas tienen listos sus informes para segundo debate, en el caso de la primera norma se incorporaron cambios en el aporte de los trabajadores que ganen desde $2.500. La ley de apoyo humanitario se tratará en pleno virtual el 13 de mayo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea tiene el informe para el segundo debate de la Ley de Apoyo Humanitario, en la cual se incorporan cambios en el aporte de los trabajadores que ganen a partir de $2.500. La tarifa básica es $137. El que gana, por ejemplo, $2.700, se le sube un porcentaje, es el 8.5% al excedente, o sea, a una cuota de $150. Además, se añadió un cambio para incluir un impuesto del 2% a los bienes de las sociedades y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales. Sin embargo, la bancada de Creo considera que no es viable esta modificación. El artículo 135 de la Constitución da la potestad exclusiva al presidente de la República de crear o suprimir impuestos. No puede la Asamblea crear impuestos. Imagínense que un legislador el día de mañana diga, quiero subirme el IVA del 12 al 15%, eso no está permitido para nosotros. Se han mantenido aspectos como el hecho de que no se aumenten los valores de los servicios básicos. El Ministerio de Educación deberá definir el porcentaje de ayudas económicas que deberán otorgar a los estudiantes de los centros de educación particulares, fiscomisionales y municipales. Se prohíben los desahucios hasta 60 días después de levantada la emergencia y los arrendatarios podrán acogerse a la suspensión del pago de alquiler siempre que cancelen el 20% del valor pendiente de arriendos en caso de locales comerciales, mientras que la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas ya tiene convocatoria para este 12 de mayo a las 17 horas y el informe para segundo debate se aprobó con 8 votos afirmativos. Se aclara el artículo referente a la autonomía financiera de la Seguridad Social y de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí está clarísimo que son fondos de estos gobiernos autónomos centralizados, pero también de la seguridad social que son autónomos y que gran parte, porque no todo, gran parte es de los aportantes. Entonces, eso es a lo que nosotros nos hemos inclinado. Y se explicó el destino del Fondo de Estabilización que provendrá de los excedentes de los recursos naturales no renovables. Esto es lo clave, garantizar la estabilidad económica y sostenibilidad de las cuentas públicas y capacidad de ejecución de ingresos y educación y salud. Porque de lo contrario vas a tener un fondo que no tendría, porque como nos llegó a nosotros la propuesta, tenías como que hacer un cepo y después para pagar algo de emergencia, cuando aquí nosotros estamos poniendo clarito que puede ser exclusivamente para educación y salud. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Seguimos con más noticias. La Dirección Máxima del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social busca cambiar los sistemas de control en las dependencias de salud del IES para evitar más suspicacias en temas de contratación pública en insumos y medicamentos. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Huáted, explicó esta iniciativa que busca romper las mañas de ciertos administradores de clínicas y hospitales con determinados proveedores. Los últimos casos que son de conocimiento público respecto a denuncias de posibles sobreprecios en la compra de fundas para cadáveres o de insumos médicos para determinadas dependencias del IES motiva ya acciones por parte de sus directivos. El presidente del Consejo Directivo de la Seguridad Social, Jorge Huáted, delineó la estrategia que aplicará para romper esa relación mala vida que se crea entre ciertos administradores de hospitales y proveedores. Y estamos buscando un esquema en el cual la administración de estos hospitales sea transparente y se transparente a la ciudadanía. Y no solamente eso. Huáted anunció que ha pedido informes detallados del manejo de recursos. Hay un equipo que va a revisar absolutamente todo y lo que veamos que no esté bien irá inmediatamente a las autoridades de control, porque eso es lo que compete, eso es lo que corresponde hacer. Para el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, es urgente romper en el sistema de contratación el esquema lastimosamente instaurado de proveedores únicos y no calificados para dar un determinado servicio.
De acuerdo a este organismo, en un muestreo de 23 procesos de contratación, entre el 1 de mayo de 2019 al 31 de marzo del 2020, se favoreció a 11 proveedores, de estos 7 para hospitales de la red pública de salud. Y vuelvo a insistirle, para que un pago se haga con sobreprecio, para que el contrato sea puesto en marcha en 10 o 15 días, para que los términos de referencia sean estos y no otros, sean tan específicos, ahí actuaba toda esta mafia que está dentro del entramado de la estructura de salud pública. La información relacionada a estos 11 proveedores será remitida al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para que define el camino a seguir. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y también la Contraloría General del Estado realiza 53 exámenes especiales a diversas instituciones públicas que efectuaron contrataciones a propósito de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Con la finalidad de constatar el adecuado manejo de los recursos públicos durante la emergencia sanitaria dispuesta ante la pandemia, la Contraloría General del Estado informó que actualmente realizan 52 exámenes especiales en donde se observa la adquisición de kits de alimentos en la Secretaría de Gestión de Riesgos, la compra de bolsas para embalaje de cadáveres en los hospitales Los Ceibos, Guasmo Sur y en el Hospital Docente de la Policía, la adquisición y mantenimiento de ventiladores mecánicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la adquisición de insumos, medicamentos y dispositivos médicos para solventar la emergencia sanitaria en varios hospitales, GATS cantonales, provinciales y empresas públicas, el registro e inscripción de defunciones efectuadas a causa de la emergencia sanitaria, los servicios de fortalecimiento de la imagen institucional en el IES, la construcción de canchas y puentes en el GAT provincial de Los Ríos, la compra de vehículos en el Cantón Pastaza y en el municipio de Quevedo. En total, 25 hospitales de 8 provincias se encuentran intervenidos. Además, la Contraloría ya cuenta con un informe aprobado con indicios de responsabilidad penal por la compra de mascarillas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También señala este ente de control que en el área de la salud pública se emitieron glosas por $269 millones por responsabilidades civiles y administrativas entre junio de 2017 y mayo de 2020. Así como 6 informes con indicios de responsabilidad penal al Ministerio de Salud Pública y 19 informes con indicios de responsabilidad penal al IES. Olga Velasco, Medios Públicos. 8 de la mañana con 16 minutos. Mediante la resolución número 045-2020 emitida por el Consejo de la Judicatura, se dispone el restablecimiento parcial de las actividades de la Corte Nacional de Justicia con la habilitación de una ventanilla virtual y una física para la recepción de escritos. Veamos cómo funcionará. A partir del 11 de mayo, el sistema judicial del país, como las notarías y los centros de mediación de arbitraje, atenderán con sus diferentes servicios a toda la ciudadanía. El objetivo es despachar los procesos judiciales que se encuentran en trámite en sus dependencias, tanto en el sistema oral como escrito, en la forma que dispongan los jueces. Así lo informó María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Hemos pensado en esta fase primero, porque esto involucra un despacho interno que nosotros le hemos denominado, sin el gran desplazamiento y movilización de todos los servidores administrativos o de todos los servidores jurisdiccionales. Asimismo, mediante un comunicado se informó que existirá una ventanilla virtual que se encuentra habilitada en las páginas web del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Por medio de este mecanismo ingresarán los escritos firmados de manera electrónica. También se receptarán escritos de forma física en la planta baja del edificio del Consejo de la Judicatura a través de ventanillas que se han adecuado para el efecto, precautelando la seguridad tanto de usuarios como de servidoras y servidores judiciales. El horario de atención para la presentación física de documentación es de 8 de la mañana a 12 horas. En el caso de las notarías, según Homero López, presidente de la Federación Nacional de Notarios, la atención que se brindará al público será mediante turnos y el ciudadano, antes de acudir a la cita, deberá enviar los documentos de manera telemática. Bajo citas previas establecidas por las cuales se reenvíen todos los documentos o las minutas elaboradas por los profesionales vía email con los documentos que acrediten ese acto o ese contrato en la cual se va a desarrollar en el momento indicado por el notario para que comparezcan las partes a la suscripción ante el mismo.
En la página web del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.es, se podrá encontrar el directorio telefónico de los notarios a nivel nacional para citas previas. Carla Arcentales, Medios Públicos. Repasamos esta información, la actualización de cifras de COVID-19 en el país, la reorganización de hospitales para atender a pacientes con coronavirus, la ampliación de laboratorios para hacer pruebas del virus y el fortalecimiento del sistema de salud pública fueron algunos de los anuncios que emitió el ministro de Salud Pública en el informe de la emergencia sanitaria de este lunes. Con corte 11 de mayo a las 16 horas, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, en cadena nacional, dio a conocer a la ciudadanía el informe gubernamental de la emergencia sanitaria en el país y confirmó lo siguiente. Existen 3.433 pacientes recuperados, 2.728 casos con alta hospitalaria, 7.073 con alta epidemiológica, 32.859 casos descartados, 29.509 casos confirmados y 2.145 personas fallecidas. Ceballos también informó que están reorganizando los servicios de salud con la designación de hospitales únicos para pacientes con COVID-19 y también para quienes requieran algún tipo de atención de otra patología. Se han destinado zonas de triaje y flujos de pacientes sintomáticos respiratorios externos en cada unidad operativa. Y también se han definido áreas para mantener aparte a los casos que son sospechosos de la enfermedad. Se ha aplicado el hisopado para obtener pruebas en tiempo real PCR a los profesionales de salud en coordinación con el INSPI, con la finalidad de obtener los resultados en el menor tiempo posible y poder reintegrarlos a sus funciones. En el país, el Ministerio de Salud cuenta con 7.266 camas de hospitalización a nivel nacional para atender afectaciones distintas a las del COVID-19. 1.755 camas de hospitalización, 363 puestos para unidades de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. En la ciudad de Guayaquil, la capacidad hospitalaria es de 993 camas de hospitalización y 154 UCI. Emergencia y observación. Se dispone de 211 camas para pacientes COVID en hospitalización y 111 camas de puestos críticos en las unidades de cuidados intensivos. En el caso de la provincia de Pichincha, disponemos de 1.653 camas, 216 para hospitalización COVID y 59 camas en unidad de cuidados intensivos para adultos con la enfermedad. Asimismo, para dar frente a la pandemia y que existan más pruebas, ya se ha ampliado el número de laboratorios en todo el país. Contamos con 8 laboratorios públicos y 18 privados, 3 del INSPI, 8 de universidades públicas y privadas. También mencionó que se fortalecerá la atención médica para grupos prioritarios como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y ciudadanos con discapacidad mediante la asistencia del Sistema Médico del Barrio. Carla Arcentales, Medios Públicos. Y en esta semana, 3 de los 221 cantones del país cambiarán de color rojo al amarillo en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Autoridades y pobladores de los cantones de Daule en Guayas, Palora y Santiago de Méndez en Morona, Santiago, deberán cumplir 9 puntos según los protocolos del esquema de semaforización. Son 3 cantones cuyas autoridades, amparadas en análisis de cada uno de los COE cantonales, han decidido avanzar en la nueva normalidad en el contexto de la emergencia sanitaria. Daule en la provincia del Guayas, Palora y Santiago de Méndez en Morona, Santiago pasarán a color amarillo. En los cantones amazónicos desde este lunes y en Daule a partir de este martes. Bajo el color amarillo, autoridades y ciudadanos de esos cantones deben acatar al menos 9 puntos que establece este color en el esquema de semaforización. En las instituciones públicas se retomará la actividad presencial con al menos el 50% del personal, priorizando la actividad del teletrabajo. En estas jurisdicciones, el toque de queda se reduce desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se autoriza el transporte urbano e interparroquial con una ocupación máxima de un 30%. Se incrementa la circulación vehicular a 2 días por semana según el último número de la placa. Se exceptúa el día domingo, donde se restringe toda circulación vehicular.
En cuanto a las actividades comerciales, los locales comerciales podrán funcionar con un máximo del 30% del total del aforo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo el viernes pasado que para Guayaquil y Cuenca se aprobaron planes pilotos en los sectores automotriz, industrial y de la construcción, que deberán aplicarse bajo el esquema de color rojo. De que quienes aprueben nuevos proyectos tienen también que considerar la posibilidad del cambio de semáforo para que el tiempo del toque de queda sea un tiempo que permita que las actividades se desarrollen durante más horas en el día, porque más actividades dentro de unas horas que siguen reducidas en el semáforo rojo podrían conllevar aglomeraciones. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, expuso que la ejecución de los proyectos pilotos en la industria pondrán a prueba la coordinación del sector y con ello avanzar cuando sea el momento a un cambio de color. Mantener el territorio del Cantón Cuenca bajo los conceptos establecidos para la semaforización roja en el periodo comprendido del lunes 11 al domingo 17 de mayo del 2020. En esta segunda semana de la etapa de distanciamiento, las demás ciudades y regiones del país mantienen la cotidianidad bajo el esquema de semaforización en color rojo. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y a propósito, hoy martes 12 de mayo, el Cantón Daule se convierte en la primera ciudad de la provincia del Guayas en pasar del semáforo rojo al amarillo. La reducción en la cifra de muertos, la baja en la curva de contagios con COVID-19 y un plan de salud para contener la pandemia son los principales ejes que maneja el municipio dauleño para entrar a esta siguiente fase. El Cantón Daule, la capital arrocera del Ecuador, cuya producción abarca el 60% de la gramínea a nivel nacional, se ha preparado para entrar en la fase del semáforo amarillo y reactivar su economía. Las pérdidas en el sector comercial bordean los 150 millones de dólares. Doña Marta Barahona tiene una floristería y ve con optimismo reabrir su local. El trámite que hice me di cuenta hay que hacerlo en el correo, porque ya pues desde marzo estamos cerrados. Ahora el operativo toque de queda empezará desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana. Para controlar la movilidad de los vehículos, porque ahora ya son dos veces que pueden utilizar la semana los vehículos. Tenemos 300 personal dispuestos para esta labor específica. El alcalde Wilson Cañizares fue uno de los primeros en ser contagiado por el virus. Con una profesión como médico y cirujano, confía en la transición del aislamiento al distanciamiento. Según los índices, las muertes por la pandemia han bajado y el mayor porcentaje de la población ya ha superado el COVID-19. Que suman más del 40% de ya personas que se contagiaron, de que padecieron la enfermedad y que al momento ya están sanos. Además, ya tiene un plan de contingencia. Implementado un nuevo centro de salud con atención las 24 horas del día, 2 clínicas móviles con atención 200 pacientes diarios. Hemos implementado un albergue con 40 camas y 70 tanques de oxígeno que no los teníamos la primera vez. Y estamos armados y preparados justamente para un posible brote, que no se va a dar si la ciudadanía toma conciencia de la responsabilidad de su salud y la de su familia. Los negocios que reaperturen deberán tener un salvoconducto laboral solicitado vía email a salvoconductolaboral@daule.gov.es. Los buses urbanos e interparroquiales y otros vehículos podrán circular de lunes a sábado solo con el 30% de su capacidad y según el número de placa. Los lunes, los que terminen en 1, 2, 3 y 4. Martes, 3, 4, 5. Miércoles, 5, 6, 7, 8. Jueves, 7, 8, 9. Viernes, 6, 9, 0. Sábado 0, 1 y 2. Y los domingos, solo los que tengan salvoconducto autorizado por el COE Nacional. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 8 de la mañana con 28 minutos. Y Guayaquil es la primera ciudad del mundo en bajar los índices de muertes por COVID-19. Un artículo del diario Financial Times reveló las cifras que obedecen al plan de contingencia que implementan los gobiernos en todo el mundo. Según un reporte del diario británico Financial Times, que analizó el récord de fallecidos por día a nivel mundial, Guayaquil sería una de las primeras ciudades en bajar la cantidad de muertos después de Manaos en Brasil. Una reducción en mortalidad que obedecería a las acciones de contingencia tomadas por los gobiernos.
llegamos a tener más de 650 fallecidos diarios, 690 si no me equivoco, fallecidos diarios, cuando lo normal es 65. Nos obliga a pensar en cómo vamos retomando esta nueva normalidad, en cómo vamos reactivando un poco ciertas actividades con prudencia, con mascarilla, con distanciamiento para evitar un nuevo rebrote. Hasta la fecha, la publicación británica cuenta más de 4 millones de casos confirmados por COVID-19 y más de 274.000 muertos en todo el mundo. De acuerdo a cifras del Registro Civil Nacional, tan solo del 1 al 4 de abril, en Guayas los muertos por COVID y por otras causas superaban los 700 por día, cifra que al 9 de mayo ha disminuido con un total de 27 diarios. En el puerto principal, el COE cantonal presentó un estudio que asevera que el 33% de la población ha sido contagiada, de los cuales el 14.8% ha superado la etapa de infección y se encuentra en la fase final, mientras un 18% está en etapa activa, es decir, que cerca de 500.000 personas pueden contagiar a otras. No se ha superado el problema. Por eso debemos seguir poniendo toda nuestra responsabilidad para que no haya una nueva ola de infecciones. Cuidados que hay que tomar: distanciamiento, normas sanitarias, evitemos aglomeraciones en el transporte público, en los sitios de comercialización de productos. Guayaquil, la ciudad epicentro del coronavirus, permanecerá hasta el 24 de mayo en semáforo rojo, con la apertura gradual del comercio con venta online y entrega a domicilio, sector productivo, industrial y de la construcción, siempre y cuando estén debidamente autorizados. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y la Intendencia de Pichincha realiza controles de precios de alimentos e insumos médicos. Hasta el momento se han detenido a 13 personas por la especulación de los costos de estos productos. La Intendencia de Policía de Pichincha continúa con los operativos de control de precios de alimentos e insumos médicos. Desde el pasado 12 de marzo hasta el 8 de mayo se han realizado 1.640 operativos. En Pichincha se han detenido a 13 personas, 6 de ellas en el mercado mayorista, 6 en el mercado de Sangolquí y 1 en el cantón Rumiñahui. Hemos encontrado justamente incremento indiscriminado de precios en algunos productos. En el caso del mercado mayorista fue ejemplos como la cebolla paiteña, el limón sutil, el plátano verde, eran productos que estaban con un precio indiscriminado. En redes sociales, la ciudadanía denuncia elevación de los precios, sobre todo de los insumos médicos, que costarían el triple del valor referencial. Por ejemplo, las mascarillas N95, cuyo valor referencial es de $1.75, se venden hasta por $5 cada una. Y el control es complicado cuando se tiene información en redes sociales, porque el momento que queremos hacer la compra con las unidades de policía, de inteligencia, no se acercan a entregar. Por eso, para nosotros, y el control que hacemos es en establecimientos. Por ello, la Intendencia pide que los propietarios de locales pongan los precios en un lugar visible. En Pichincha se han controlado a 14.695 establecimientos, entre tiendas, licorerías, supermercados y distribuidoras de insumos. En total se han clausurado a 31 establecimientos entre restaurantes, bares, karaoke, supermercados y fruterías. María Elena Vaca, Medios Públicos. Estamos de regreso con más información. En la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, ya existen colegios que solicitan iniciar clases el 18 de mayo. Hasta la fecha, 8 unidades educativas fueron aprobadas. Pese a que en el régimen Costa las clases iniciarán el 1 de junio, se estableció que las unidades educativas que lo soliciten podrán comenzar el 18 de mayo. En la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, ya se han presentado pedidos y hay aprobados. Hasta el día de hoy van todavía siendo autorizadas 8 instituciones educativas. Para aprobar estos pedidos, los colegios tuvieron que cumplir algunos requisitos. Cuente con la conectividad, con las herramientas necesarias para iniciar. Otro de los requisitos es que los padres
estén de acuerdo en iniciar el 18 de mayo. La unidad educativa Lemas de Guayaquil es una de las aprobadas. Su representante indica que verificaron el nivel de conectividad de docentes y padres, que en su mayoría optaban por ya dar inicio a clases. Todos nuestros profesores hicieron un abordaje a cada uno de los hogares de nuestros padres de familia, de tal suerte que pudieron evaluar sus condiciones. La unidad educativa ha logrado un 93% de matrícula respecto al año anterior. Señalan que el inicio de clases es oportuno para no afectar el aprendizaje y mantener empleos. Padres, terminado el periodo de vacaciones de los chicos, están ansiosos de que ellos se reconecten a sus clases. Por el contrario, hay 2 unidades educativas en la zona 8 que han decidido cerrar sus puertas, aseguran, por motivo de la crisis. Una de ellas es Santa Luisa de Marillac, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que lo anunció el último sábado a los padres de familia. Muy preocupado, ya que imagínense en este momento de que usted le digan de que la unidad educativa se cierra, ¿dónde usted va a encontrar matrícula? En el comunicado se señala que los estudiantes podrán ingresar a otro colegio de la Junta. Sin embargo, hay padres que no están de acuerdo y presentan propuestas. Es cancelar todos la matrícula para que así no haya el cierre de la institución. Las solicitudes para iniciar clases el 18 de mayo se receptarán hasta el 13 de este mes, mientras los pedidos de cierre hasta 15 días antes del inicio de clases. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 8 de la mañana con 37 minutos y en distintas ciudades del país se reporta la venta informal de trajes especiales como una alternativa para prevenir el contagio del coronavirus. Sin embargo, no todos cumplen con las especificaciones de bioseguridad. Y aunque no es obligatorio el uso de esta vestimenta, la ciudadanía debe tomar en cuenta ciertos criterios médicos al momento de adquirir estas prendas. Veamos. A nivel nacional, se registra la venta informal de trajes especiales para prevenir la enfermedad del coronavirus, con precios que van desde los 10 hasta los $20. Nosotros vendemos a $10 el kit, que le viene zapatones, mascarilla y guantes. Es antifluido, el 100% antifluido. Es muy buena calidad, reusable, usted puede lavar muchas veces, tenemos en toda talla. Eso puede lavarlo, es reusable. Bueno, hasta ahorita hemos vendido como 120 trajes. Sin embargo, no todos estos overoles son los adecuados, debido a que deben ser trajes de protección biológica y poseer características especiales para evitar el contagio de enfermedades. Existen reglamentos técnicos para la manufactura de estos trajes. Deben usar trajes especializados o equipo de protección personal que esté técnicamente garantizado para que cumpla su función de ser una barrera de protección en contra de los aerosoles que normalmente se expiden por la respiración o por fluidos biológicos que pueden estar siendo liberados del ambiente. Fernanda Loaiza, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Microbiología, recomienda a la ciudadanía no usar los trajes de protección biológico, ya que es de uso exclusivo de médicos. Uno usar un traje sin tener una capacitación de cómo ponérselo y cómo retirárselo, más bien aumenta la posibilidad de contaminación. Porque si yo tengo problemas para retirar el traje, entonces también genero más aerosoles y puedo contaminar. No es útil si es que voy a abrir y cerrar el traje en la calle para colocar objetos por dentro de los bolsillos de la ropa normal. El uso de trajes biológicos no es obligatorio, por ello Loaiza recomienda utilizar ropa normal, manteniendo una cultura de aseo y prevención. Más bien en la comunidad es importante que estemos aislados, que nos mantengamos en casa y que si es necesario salir, pues no volvamos a casa sin antes quitarnos nuestra ropa. No necesariamente comprar trajes de protección, porque si no estamos entrenados y si el traje es incómodo para vestirnos y desvestirnos, no es ninguna garantía de protección. Santiago Tello, Medios Públicos. Y preste atención, pues la Organización Mundial de la Salud reitera que el lavado recurrente de las manos con agua y jabón es el método más efectivo para evitar contraer el coronavirus. En el Ecuador, el COE Nacional emitirá un recordatorio a los municipios, cadenas comerciales y a la ciudadanía para que el uso de guantes sea desechable y evitar así la contaminación cruzada y la proliferación de otros gérmenes y bacterias. El uso de guantes no sustituye la limpieza de las manos a través de su correcto lavado y por el contrario,
Esa sensación de seguridad es falsa, advierte Ricardo Tixi, médico oncólogo clínico y profesor universitario. Vamos topando en nuestro camino, vamos topando las diferentes superficies en la calle, en el bus. Además, cogemos el celular, cogemos nuestro dinero, nos topamos nuestra ropa y eso no es pertinente porque estamos haciendo una infección cruzada. Por ello, desde el COE Nacional se impulsará una campaña de información a municipios, cadenas comerciales y a la ciudadanía para que si decide usar guantes, sea efectivamente desechable. Y desecharlos de manera rápida, su uso prolongado, en lugar de disminuir las posibilidades de contagio o el riesgo de contagio, lo incrementa. Porque además, al usar permanentemente los guantes, o peor aún, reutilizarlos, el riesgo no solo se enfoca a una contaminación por COVID, sino a la proliferación de bacterias, gérmenes y posiblemente afectaciones a la piel. Porque el guante, al pasar puesto desde la mañana hasta la tarde, eso va a sudar y eso puede generar procesos infecciosos también a nivel de la mano. Lo mejor es no utilizarlo, únicamente lávese adecuadamente la mano con jaboncito. Esta es una de las razones por las que el personal médico se lava y desinfecta cuidadosamente las manos después de usar guantes desechables, que vale decir además que no son de uso prolongado y por tal razón de ninguna manera los guantes reemplazan las reglas de higiene. Se está encareciendo y hay la escasez para los hospitales, que es el sitio donde verdaderamente nosotros que estamos en la primera línea de trabajo debemos utilizar este tipo de instrumento. Por lo tanto, mi recomendación es que no debemos utilizarlo. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Información muy relevante para tomarla en cuenta. Y ahora les contamos que la Corporación Eléctrica del Ecuador, a través de Transelectric, finalizó los trabajos de energización en la subestación Dos Cerritos, en el cantón Daule de la provincia del Guayas. Se realizó el cambio de topología en el Sistema Nacional de Transmisión en el tramo Pascuales Dos Cerritos, lo que permite que la subestación atienda los requerimientos del servicio de transmisión de CENEL EP Guayas, Los Ríos, de forma confiable, continua y segura. A pesar de la cuarentena por la crisis sanitaria, los trabajos se efectuaron con la aplicación de los protocolos de sanidad establecidos por el Ministerio de Salud Pública para prevenir contagios con COVID-19 entre los trabajadores y garantizar el servicio de energía eléctrica a todo el país. Noticias del mundo. Las autoridades sanitarias peruanas iniciaron una masiva campaña de exámenes rápidos de COVID-19 en mercados de alimentos que se convirtieron en grandes focos de propagación del virus. Entre los centros de abasto intervenidos se encuentran los limeños de Caquetá y de Surquillo, donde un alto porcentaje de comerciantes y compradores dieron positivo en las pruebas rápidas. El presidente Martín Vizcarra extendió la cuarentena con toque de queda y cierre de fronteras hasta el 24 de mayo. No obstante, la urgencia económica ha llevado a las autoridades a permitir la reactivación de algunos sectores. Y la portavoz de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris, afirmó que las advertencias que hizo el organismo desde el principio de la pandemia no fueron tomadas en serio por Estados Unidos y Brasil. La vocera también señaló que los coronavirus son virus muy complicados y es difícil producir vacunas contra ellos, aunque existen tratamientos prometedores. Y aunque el virus SARS-CoV-2 aún no está del todo controlado en varios países europeos, muchos de ellos ya iniciaron con el desconfinamiento y la reactivación de la economía. Estrictas medidas sanitarias son las protagonistas de este proceso. Luego de casi 2 meses de confinamiento, España inició su transición a la denominada nueva normalidad. Los ciudadanos visitan nuevamente algunos bares y restaurantes, además de comercios, gimnasios y templos religiosos, aunque estos solamente atienden al 30% de su aforo habitual. En otras grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde la cifra de contagios se mantiene, la cuarentena permanece. En Bélgica las medidas también son estrictas. Solo se puede atender a un cliente por cada 10 metros cuadrados de espacio. Podemos decir que es el comienzo, una no compra con el mismo espíritu tranquilo que antes. Tenemos siempre esa prevención de desinfectarnos las manos, de estar atentos a todo lo que tocamos, eso es.
En Alemania, el levantamiento de las restricciones benefició a los museos que llevaban varias semanas cerrados. La reapertura de la economía del país continúa pese al ligero aumento de contagios. Mientras tanto, en República Checa, los grandes centros comerciales abrieron sus puertas, aunque los restaurantes situados en su interior siguen cerrados. Al contrario, en Croacia, ya iniciaron la fase 3 del plan de desescalada, con la reapertura de aeropuertos para vuelos comerciales, además de cafés, bares y restaurantes. También las guarderías y colegios, aunque la mayoría de los alumnos seguirán las clases a distancia. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y Rusia vuelve este martes al trabajo luego de 6 semanas de confinamiento. El presidente Vladimir Putin advirtió, dada la gravedad de la situación sanitaria en el país, la desescalada debe transcurrir con precaución y paso a paso, respetando todos los requisitos sanitarios con el fin de impedir un rebrote que agrave la actual pandemia. Además, anunció que cada región determinará las medidas a tomar según lo requiera su territorio y no descartó aumentar las restricciones si la situación lo exige. Y en Estados Unidos se obliga a usar mascarillas en la Casa Blanca, salvo para Donald Trump. Además, un nuevo incendio mortal en una unidad de cuidados intensivos de hospitales rusos. Tenemos más en El Mundo Ahora. Las mascarillas son obligatorias en el ala oeste de la Casa Blanca para todos, menos para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sigue negándose a llevarla, argumentando que se realiza test de forma frecuente y se mantiene alejado de todo el mundo. La medida fue impuesta tras comprobarse que el coronavirus ronda los pasillos de la mansión presidencial con 3 casos positivos en el entorno del mandatario. Un grupo de reclusos del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, buscaba deliberadamente infectarse con COVID-19 para tratar de forzar su libertad. Un alto funcionario de la policía citó videos de cámaras de seguridad tomados a mediados de abril en 2 módulos del centro de rehabilitación. 21 internos resultaron positivos a la semana de la publicación de estas imágenes, donde se ve a muchos de ellos tomar de un mismo vaso. Al menos 5 personas perdieron la vida a causa de un incendio en un hospital para pacientes con COVID-19 en la ciudad rusa de San Petersburgo. El incendio ocurrió a las 6:23 locales en el hospital de San Jorge en el norte de la ciudad y en el que reciben tratamiento estos días los pacientes positivos. De acuerdo a un portavoz del Ministerio de Emergencias, alrededor de 150 personas fueron evacuadas del hospital y los bomberos lograron contener las llamas. Un jabalí fue visto por la policía francesa cuando realizaba un paseo por el famoso Boulevard de la Croisette en la ciudad francesa de Cannes. El curioso hecho tuvo lugar este fin de semana. El animal de unos 50 kilos y que puede ser peligroso en contacto con una persona fue escoltado por los uniformados hasta que abandonó la ciudad y desapareció en el bosque. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó abruptamente una conferencia de prensa luego de un intercambio con la corresponsal de CBS News, que le preguntó por qué mientras seguían muriendo estadounidenses, él insistía en volver la lucha contra la pandemia una competencia global, en la que a Estados Unidos le iba mejor que a otros países en lo que respecta a las pruebas. Tras la respuesta de Trump, la periodista Wei Jiang, quien es chino-estadounidense, replicó: «Señor, ¿por qué me dice eso específicamente a mí?» «Lo digo, se lo digo a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa», respondió Trump antes de abandonar el podio. De regreso, en términos de salud, las personas con discapacidad pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19. La situación laboral no es menos complicada y se ajustan los protocolos que permitan respetar su derecho al trabajo. Mi carnet es del CONADIS. Ya terminé en 0 y empezaré en el mes de mayo. Disculpe. Les contamos, este 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. Este año la celebración tiene una connotación especial, pues en medio de una pandemia son la pieza clave para atender y salvar la vida de los pacientes con COVID-19. Desde el Hospital Carlos Andrade Marín, 3 enfermeras nos contaron cómo asumen este reto día a día.
En medio de la pandemia, en el Hospital Carlos Andrade Marín trabajan 1.500 enfermeras y auxiliares de enfermería. Con un compromiso y voluntad férrea, ayudan a sanar a pacientes de distintas dolencias y en esta época a los afectados por COVID-19. Mariana Mena, jefa de enfermería, lleva 34 años en esta casa de salud y relata cómo viven esta experiencia. Muchas experiencias hermosas, tristes, algunas un poco duras, pero todas son las que nos llenan la vida, ¿no? Las que nos han hecho crecer como profesionales. Y son 1.500 experiencias, súper difícil y sí nos ha costado duro. La licenciada Yoconda Barbosa destaca las difíciles decisiones que les ha tocado enfrentar en esta emergencia. La vivencia diaria del personal, tanto de enfermeras, auxiliares, camilleros, específicamente del personal de enfermería, ¿no? Que tienen que venir dejando a sus hijos. Es una situación muy difícil para nosotros también, porque estamos expensas a todo peligro. Nuestros hijos también, a nuestros esposos, que en nuestros casos son vulnerables. La enfermería es una profesión humanística, su razón de ser es el paciente y por ello están allí cada día, en la primera línea de lucha contra las enfermedades, como nos cuenta Germania Mier Luna. Tenemos una responsabilidad muy grande al nosotros estar como enfermería las 24 horas del día. Somos las que estamos ahí junto al paciente, las que les escuchamos, las que sabemos las dolencias, las que podemos darles un aliento, las que podemos calmar su dolor. La mística con la que la enfermera cuida al paciente se ha destacado a través de la historia. Por eso cada 12 de mayo se conmemora su Día Internacional en honor a Florence Nightingale, la enfermera francesa que salvó miles de vidas durante la Guerra de Crimea y luego se convirtió en capacitadora de otras mujeres que arriesgarían su vida por la de los enfermos. Este 2020 se cumplen 200 años de su nacimiento. Pero nunca nos imaginamos que íbamos a celebrarlo como ella vivió también en la Guerra de Crimea, que debe ser algo muy parecido cuando ella no tenía conocimiento tan avanzado como hoy y sin embargo las enfermeras salieron adelante. Estamos nosotros rindiendo, pienso yo, mucho más homenaje a Florence Nightingale de la forma que se está trabajando, de la forma abnegada, de la forma dedicada y de la forma que ella se dedicó a sus pacientes. Hoy más que nunca se reivindica el rol de las enfermeras dentro de la sociedad, sobre todo cuando tienen que trabajar en condiciones adversas. Hemos tenido que doblar turnos, hacemos turnos de 24 horas y eso me significa estar en tensión permanente. En las áreas de terapia intensiva la situación es aún más crítica. El hecho de tener que utilizar un traje y una indumentaria especial. Mujeres valientes que pasan a la posteridad como las heroínas de la historia. Se sientan felices del trabajo, se sientan felices y con la satisfacción del deber cumplido. En el país, según el Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2018, trabajan 24.751 enfermeras y enfermeros y 17.350 auxiliares de enfermería, quienes dedican su vida a salvar vidas. Sofía Montoya, Medios Públicos. Y así, con ese saludo y esa felicitación a todas las enfermeras del país, nos despedimos ya en esta emisión de Telediario. Les invitamos a estar pendientes de nuestra señal durante toda la mañana y a las 13 horas les ofrecemos más noticias. Hasta pronto.